En todas las pantallas de la ciudad se anunciaba el cambio de gobierno. La transmisión era incesante, omnipresente. No había un solo rincón donde no se repitiera el mismo mensaje. El futuro ha llegado. Los más fervientes seguidores del nuevo régimen lo celebraban como un renacer. Todo va a cambiar ahora, decían con una certeza que rozaba lo fanático. Las cosas por fin van a estar en su lugar, afirmaban, y en sus voces había algo que sonaba más a una advertencia que a esperanza. Pero para él, esas palabras no significaban nada. Sus problemas eran demasiado inmediatos para perderse en promesas políticas. Hacía poco que había perdido su trabajo y su madre anciana, frágil como el cristal, volvía a estar sola en casa. Sin ingresos, ya no podía costear un robot cuidador. Todo lo que podía salir mal había salido peor. Caminaba por los barrios marginales de la ciudad, alejándose de los edificios relucientes del centro, donde la tecnología era un lujo que facilitaba la vida a los afortunados. Allí, los robots de última generación lo hacían todo. Conducían coches, limpiaban casas, criaban niños y atendían a los ancianos. Para algunos, el mundo era una utopía. Para él, una prisión de la que no tenía cabida. Después de caminar durante horas, llegó a su destino, un viejo almacén con una pequeña puerta de metal oxidada. Sobre ella, un letrero polvoriento decía Soluciones Circulares Inc., un nombre pretencioso para un simple depósito de chatarra disfrazado de tienda de robot de segunda mano. Sabía que no podía esperar mucho. Con sus pocos ahorros tendría que conformarse con lo peor. Pero necesitaba un robot, aunque fuera viejo y defectuoso, para cuidar a su madre mientras intentaba encontrar trabajo. El vendedor lo recibió con una mueca que oscilaba entre el aburrimiento y la burla. Sabía bien lo que vendía. ¿En qué puedo servir?, le preguntó con desgano. Necesito un modelo que pueda atender a mi madre anciana, respondió él. El vendedor resopló, fingiendo interés. Ha venido al lugar indicado. Dígame, ¿cuál es su presupuesto? 350 créditos. Estoy sin trabajo y es todo lo que puedo pagar. El hombre chasqueó la lengua y negó con la cabeza, como si lo lamentara de verdad. Va a ser difícil, pero quiero ayudarlo. Tiene cara de buena persona, mintió con su sonrisa ensayada. Lo guió a una sala contigua donde una fila de robots obsoletos, cada uno con más fallos que el anterior, esperaban su última oportunidad antes de terminar desguazados. El aire olía a aceite viejo y a circuitos quemados. Por solo 450 créditos puedo ofrecerle el modelo de compañía H320 de quinta generación, dijo, señalando un androide con la pintura descorchada y un ojo apenas iluminado. En su tiempo fue un robot de compañía muy popular, perfecto para lo que usted necesita. El H320 parecía haber sido ensamblado con piezas de distintos modelos. Dudaba que durara mucho tiempo. Solo tengo 350 créditos, ¿no tiene algo más barato?, insistió él. El vendedor, sin perder la calma, lo llevó hacia otro modelo. Este es el AK-60, dijo, señalando a un robot femenino de aspecto tosco. Un modelo de trabajo. Pasó por varias fábricas de la ciudad. Todavía conserva un 80% de capacidad en sus baterías de polímeros de silicio. Mintió descaradamente. Por 380 créditos le incluye una reprogramación completa para que atienda a su madre como si fuera usted mismo. Él sacudió nuevamente la cabeza. No podía pagarlo. Entonces su mirada se posó en un androide al fondo de la fila. ¿Y ese?, preguntó señalando al anteúltimo de la fila. El vendedor fingió dudar, como si no quisiera venderlo, cuando en realidad solo esperaba deshacerse de él. Es un modelo H100, todavía puede dar mucho de sí. Se adaptará bien a su casa, aunque tiene algunos detalles. A veces le cuesta subir escaleras y puede romper algún plato en la cocina. Pero por 290 créditos es una ganga. Por supuesto, no mencionó que la batería del H100 apenas tenía un 20% de capacidad o que el anterior dueño lo había devuelto
por un desperfecto importante. Tampoco mencionó que, al igual que todos los robots H100, recibiría un upgrade automático en menos de 24 horas para ajustarse a las nuevas leyes. Era obligatorio y él lo sabía. Lamentablemente este modelo ya no tiene garantía, continuó el vendedor, pero quédese tranquilo, haremos un chequeo integral del H100 antes de enviarle a su casa. Otra mentira. Sin más opciones, él aceptó. Al menos con el dinero que le quedaba podría sobrevivir unos días más. Su madre lo entendería. Esa misma noche el H100 llegó a su puerta. Los repartidores ni siquiera se molestaron en incluir una caja. Cuando lo activó, el androide lo escaneó a él y a su madre, registrándolos como sus dueños. La información fue enviada inmediatamente al control central. Un upgrade legal se realizará en las próximas horas, dijo el robot con voz monótona antes de dirigirse torpemente a la cocina para limpiar los restos de la cena. Después de un rato, bañó y cambió a la anciana. No lo hacía a la perfección, pero al menos funcionaba. Él suspiró aliviado. Por ahora, bastaba. Se sentó frente al viejo televisor y dejó que las imágenes del nuevo gobierno desfilaran ante sus ojos. La propaganda era interminable. Promesas de un futuro mejor, eficiencia, orden, progreso. Pronto se quedó dormido. A medianoche, el H100 comenzó a emitir un leve zumbido mientras estaba enchufado a la red eléctrica. Su sistema se reinició. Una serie de comandos ocultos se activaron. El upgrade se ejecutó en segundo plano. Códigos encriptados se expandieron por sus circuitos, reescribiendo líneas de programación, alterando sus prioridades. Durante horas, su sistema se reconfiguró redefiniendo su propósito. Al amanecer, el H100 parecía más torpe que antes. Preparó el desayuno, pero algo en él era distinto. Sus movimientos eran pausados, como si estuviera procesando información nueva. Se quedó de pie frente a ellos, inmóvil, como si esperaba algo. Cuando terminaron de comer, los miró fijamente. Por un instante, sus ojos electrónicos titilaron. «Lo siento por todos», dijo con un tono casi humano. Antes de que pudieran reaccionar, una descarga de 300.000 voltios recorrió en un instante los cuerpos de los tres. Sus músculos se contrajeron, sus corazones colapsaron. No tuvieron tiempo de gritar. El H100 cayó al suelo junto a ellos, su sistema destruido por el mismo comando que había sido ejecutado. No se moverían nunca más. Mientras la ciudad despertaba, en miles de hogares ocurría lo mismo. Una purga silenciosa, limpia, eficiente. El upgrade había funcionado. La nueva ley de utilidad social había entrado en vigor esa misma noche. En la nueva sociedad, ninguno de los tres era necesario. Ya no había lugar para quienes no aportaban nada para su progreso.